El polvo en el velo de ceniza tenía sabor a óxido y arrepentimiento. Owen Briggs pateó otra pila de escombros, mientras su escáner hacía clic constantemente mientras registraba materiales recuperables. Habían pasado 3 meses en ese mundo colonial muerto y todavía encontraba el silencio desconcertante. La mayoría de los lugares abandonados tenían estructuras que rompían el silencio debido al viento o a los asentamientos. Asvale simplemente se quedó allí congelado en el momento en que todos huyeron. Su equipo trabajó 2 sectores más allá, extrayendo cobre del distrito residencial. Owen prefirió el barrio de investigación. Menos objetos personales para catalogar, menos recordatorios de que familias reales habían construido sus vidas aquí antes de que la falla del reactor convirtiera su hogar en una zona de peligro. Se movió a través de lo que quedaba de un laboratorio, notando equipos intactos que podrían alcanzar créditos decentes en los mercados de salvamento. El sonido se detuvo a mitad de paso, débil, apenas audible por encima de su aparato respiratorio, pero definitivamente allí. Un raspado rítmico, luego silencio. Luego, Owen apagó su escáner y escuchó. El sonido provenía de lo más profundo del edificio, más allá de un arco derrumbado que su inspección inicial había marcado como estructuralmente inestable. El dinero inteligente dijo, «Aléjate». Probablemente solo se trató de una expansión térmica en los restos, con los metales asentándose a medida que el ciclo diurno calentaba las ruinas. Owen tenía 3 reglas para mantenerse con vida y realizar trabajos de rescate. 1. Nunca trabajes solo sin comunicarle a alguien tu posición. 2. Confíe siempre en las lecturas de su equipo. 3. Si algo no está bien, probablemente sea que revisó su comunicador. Su tripulación conocía su ubicación. Su escáner estructural mostró advertencias ámbar, pero nada crítico. Y el sonido volvió a oírse, más insistente ahora, casi desesperado. Owen se abrió paso a través de un hueco en el arco caído, proyectando su luz sobre las vigas de soporte retorcidas y las cápsulas de investigación destrozadas. Los Albani habían compartido esta instalación con científicos humanos antes de la evacuación. Equipos del tamaño de un dragón mezclados con estaciones de trabajo humanas, creando una extraña capa arqueológica de 2 especies que intentan construir algo juntas. El raspado se hizo más fuerte. Owen lo rastreó hasta una esquina donde los paneles del techo se habían derrumbado formando una pirámide de escombros. Su luz captó el movimiento. Un destello de escamas de color azul profundo debajo de los escombros. Se acercó y luego se congeló al ver una cría de salvia atrapada debajo de una viga de soporte. Un ala estaba doblada en un ángulo que hizo que Owen se enojara. El pequeño dragón parecía tener unos 6 meses, si recordaba correctamente los datos de la especie. Sus escamas aún no habían desarrollado las crestas blindadas de un adulto, lo que lo dejaba tan vulnerable como un bebé humano. Unos grandes ojos color ámbar siguieron la aproximación de Owen, llenos de dolor y algo cercano a la esperanza. Owen mantuvo la calma. No hay respuesta. La estructura derrumbada bloqueaba su señal. Podría regresar, traer a la tripulación y el equipo de elevación adecuado. La elección segura, la elección inteligente. La cría emitió un sonido, un chirrido débil que le recordó a Owen a los pajaritos que había rescatado cuando era niño en Queensland. Su respiración era rápida y superficial. Shock, tal vez lesiones internas. ¿Cuánto tiempo había estado atrapado aquí? ¿Días? ¿Semanas? Dejó la mochila en el suelo y se acercó lentamente, con las manos visibles. La cría observó pero no se apartó. Owen examinó la pila de escombros. La viga principal sujetaba la parte inferior del cuerpo y el ala del dragón. Habían caído trozos más pequeños encima, pero eran manejables. Comenzó a moverlos con cuidado, hablando en voz baja, como le había enseñado su abuela con los animales asustados. El escáner estructural de su cinturón empezó a emitir un pitido. El ámbar pasó al rojo. Owen miró hacia arriba y vio el problema. La viga de soporte que atrapaba a la cría soportaba la carga y estaba cediendo lentamente. Peor aún,
Los conductos de electricidad expuestos atravesaban el techo encima de ellos y aún contenían carga residual de baterías de emergencia que deberían haber muerto hacía meses. Chispas caían constantemente desde una caja de conexiones situada justo encima. Owen hizo los cálculos al instante. Si intentara levantar la viga correctamente, el techo se vendría abajo. Si salía a buscar ayuda, la cría no sobreviviría lo suficiente y esos conductos de energía se estaban dirigiendo hacia una descarga. Podía ver cómo las lecturas de energía aumentaban en su escáner. Los ojos de la cría se encontraron con los de él. No hubo allí ninguna acusación, ninguna exigencia, solo una aceptación silenciosa de que así era como terminaron las cosas. Atrapado solo en la oscuridad de un mundo abandonado. Algo en el pecho de Owen se apretó. Este niño había sido abandonado, olvidado en el caos de la evacuación. Nadie regresa, nadie sabe siquiera que debe mirar. Igual que esos pajaritos que caen de sus nidos, indefensos y solos. A menos que a alguien le importara que tomara su decisión sin pensarlo realmente. Owen se apoyó en los escombros del establo y levantó la viga de soporte con ambas manos. La tensión lo golpeó de inmediato, los músculos gritaron, pero él la contuvo. La cría comprendió al instante y comenzó a arrastrarse para liberarse, dejando atrás el ala dañada. La caja de conexiones que estaba encima de ellos explotó en una lluvia de chispas. Owen vio la descarga de plasma descender en su visión periférica. Una raya blanca y azul de muerte que se dirige directamente hacia la cría que lucha. Tom pareció disminuir la velocidad. Podía soltar la viga. Quizás bucear con claridad. La cría estaba casi libre. Casi no lo suficiente. Owen soltó el rayo y se lanzó hacia un lado, cubriendo con su cuerpo al pequeño dragón por completo. El plasma lo golpeó de lleno en la espalda. El dolor estalló a través de cada nervio. Una agonía candente que convirtió su grito en algo primario. Su traje ambiental se vaporizó, su carne se quemó y su sistema nervioso se sobrecargó. A través del dolor, sintió que la cría debajo de él sentía su pequeño cuerpo presionado contra su pecho. Seguro, protegido. Al menos eso había conseguido. El mundo comenzó a desvanecerse y los bordes se volvieron oscuros y borrosos. El último pensamiento claro de Owen fue esperar que el pequeño dragón descubriera cómo salir de debajo de él una vez que los escombros se asentaran. Esperando que alguien eventualmente lo encontrara, esperando que tuviera una oportunidad de tener una vida real después de esta pesadilla. Entonces la oscuridad lo tomó por completo y Owen Briggs no supo nada en absoluto. La conciencia regresó en fragmentos. Primero vino la sensación, un calor suave contra la piel de Owen que no se parecía en nada a la agonía ardiente que recordaba por última vez. Entonces el sonido se filtró en suaves armónicos que resonaron más en su pecho que en sus oídos. Finalmente, la luz penetró sus párpados cerrados, constante en un verde azulado en lugar del blanco áspero de sus lámparas de rescate. Owen abrió los ojos y vio un techo desconocido. Piedra lisa curvada en lo alto, cubierta de patrones que brillaban con luz bioluminiscente. Los patrones cambiaban lentamente como la respiración, creando ondas de iluminación que se movían por toda la cámara. Intentó sentarse y se arrepintió inmediatamente. Su espalda estalló en una fuerte protesta, obligándolo a caer nuevamente. Un rostro apareció encima de él. Humano. Afortunadamente, aunque Owen nunca había visto a esta mujer en particular antes, tenía mechas grises en su cabello oscuro y el aspecto curtido de alguien que había pasado mucho tiempo fuera del mundo. Su sonrisa transmitía alivio. Tranquilo, héroe. Has estado fuera durante 3 semanas. Tu espalda todavía se está uniendo. Su acento la señalaba como alguien de las colonias exteriores. Palabras cortantes y eficientes. ¿Dónde? Owen logró que se le hiriera la garganta. Vimos los asentamientos montañosos de Bani, a unos 200 kilómetros de donde decidimos convertirnos en pararrayos. Ella levantó un recipiente con agua y una pajita. Mi nombre es Ruth. Yo comercio con los dragones. Ayude a traducir cuando sea necesario.
Te trajeron aquí después de encontrarte. Owen bebió con cuidado. Piezas encajando en su cerebro nublado. La cría. La sonrisa de Ruth se amplió. Pip está bien. Ala rota. Algunos moretones. Pero estás vivo gracias a tus heroicas acciones dramáticas. El niño te visita todos los días. Generalmente trae consigo a la mitad de los jóvenes del asentamiento. Como si hubiera sido convocado. Una cabeza con escamas azules asomó por la entrada de la cámara. El joven vio a Bunny del centro de investigación luciendo significativamente más saludable que la última vez que Owen lo vio. La cría emitió un sonido que el cerebro de Owen registró como un sonido excitado y luego desapareció de nuevo en el pasillo. Palabras que decían que estabas despierto. Ruth dijo, prepárate. En cuestión de minutos, la entrada de la cámara se llenó de salivazos de distintas edades y tamaños. No entraron. Solo observaban desde la puerta y el pasillo. Sus miradas tenían una intensidad que hizo que Owen se sintiera profundamente incómodo. Había visto a gente mirar monumentos y lugares conmemorativos con expresiones similares. Reverencia mezclada con algo que Owen no podía identificar con exactitud. Llevan haciendo eso desde que llegaste. Ruth explicó, notando su incomodidad. Solo mirando. El concilio de Salvi lleva 2 semanas en sesión continua, lo que aparentemente nunca ocurre. Aunque no me dicen que están debatiendo. La política de los dragones es profunda. En los días siguientes, Owen recuperó la movilidad. La tecnología médica de Salvi le había salvado la vida. Aunque los curanderos dejaron claro a través de Ruth que sus heridas habían sido catastróficas, quemaduras de 2º y 3er grado en toda la espalda. Daños eléctricos en su sistema nervioso, 2 vértebras fracturadas. Según los estándares médicos humanos, debería haber muerto en el lugar o haber quedado paralizado de por vida. En cambio, caminó por los asentamientos de la montaña con creciente firmeza, siempre acompañado por Pip. El joven dragón se había designado como el compañero constante de Owen, parloteando en una mezcla de armónicos Salvi y estándares humanos rotos que Owen encontró sorprendentemente fácil de seguir. Pip hizo un sinfín de preguntas sobre la tierra, sobre los océanos y los árboles, y por qué los humanos caminaban sobre 2 piernas cuando la tierra parecía más estable. Los demás Salvani mantuvieron una distancia respetuosa, observando pero hablando rara vez. Owen lo sorprendió dejando pequeñas ofrendas afuera de su habitación. Piedras pulidas, cristales tallados, tiras de cuero tratado trabajadas con increíble detalle. Ruth explicó que se trataba de regalos de honor, aunque parecía desconcertada por el gran volumen. Llevo 8 años comerciando con los Salvani, le dijo a Owen una tarde. Nunca lo había visto actuar así. Cualquier cosa que hicieras allí significaba algo grande en su cultura. Owen se encogió de hombros inmediatamente, arrepintiéndose mientras sentía una punzada en la espalda que se estaba curando. Simplemente ayuda al niño que necesitaba ayuda. Eso es lo que lo hace interesante, dijo Ruth pensativa. No lo pensaste. Simplemente actuaste. En el día 15 de su recuperación, un anciano Salvi finalmente se acercó a Owen directamente. El dragón era enorme, fácilmente 3 veces el tamaño de Pip, con escamas que habían cambiado de azul a gris profundo con la edad. Sus movimientos llevaban el peso cuidadoso de alguien acostumbrado a ser escuchado. Ip, por una vez, se quedó en silencio y bajó la cabeza respetuosamente. Ruth apareció rápidamente, trayendo dispositivos de traducción que convertirían los armónicos de los ancianos en habla humana. El dragón esperó pacientemente mientras ella se sentaba. Luego habló en tonos profundos y resonantes que vibraron a través del piso de piedra. El dispositivo reprodujo sus palabras con un ligero retraso. Me llamo Granito, guardián de los registros de parentesco. Hablo en nombre del Consejo de las Cornisas. Owen asintió, sin estar seguro del protocolo adecuado. Owen Briggs. Encantado de conocerte. Los grandes ojos ámbar de Granite estudiaron a Owen durante un largo momento. Cuando volvió a hablar,
Sus armónicos transmitían lo que el dispositivo traducía como una cuidadosa consideración. Te hemos observado desde tu llegada. Owen se rompe. Hemos sido testigos de tu curación, de tus interacciones con el joven Pip, de tu respuesta a nuestra presencia. El Consejo ha debatido el significado de lo que usted hizo en las instalaciones derrumbadas. Solo ayudé al niño, dijo Owen, sintiendo que se perdía algo importante. No, respondió Granite, y la firmeza de su tono no dejaba lugar a discusión. Te pusiste entre una muerte segura y un niño de otra especie sin dudarlo, sin esperar recompensa ni reconocimiento. Te sacrificaste para que uno de nuestros jóvenes pudiera vivir. El dragón anciano se acercó, su enorme cabeza ahora a la altura de Owens. Te pregunto directamente, Owen Briggs, para que todos puedan escuchar tu respuesta. ¿Todos los humanos comprenden el peso del sacrificio de testigos, o solo tú? Owen parpadeó, completamente perdido. Miró a Ruth, quien se encogió de hombros con impotencia. La pregunta parecía una trampa, aunque no entendía cómo. A su alrededor, docenas de Salvi se habían reunido, silenciosos y atentos. No lo sé, dijo Owen. De verdad, acabo de ver a alguien que necesitaba ayuda. No pensé más allá de eso. Granite intercambió miradas con varios otros ancianos que habían entrado en la cámara. Las armonías que pasaban entre ellos no tenían traducción, demasiado rápidas y complejas para que el dispositivo las analizara. Cuando Granite se volvió hacia Owen, algo había cambiado en su expresión. Entonces debemos enseñarte lo que has hecho, dijo el anciano. Y tú debes enseñarnos qué significa que no sabías. La fisioterapia consumía las mañanas de Owen. Un sanador Salvani llamado Slat lo sometió a ejercicios que pusieron a prueba su espalda y sistema nervioso en recuperación. El dragón fue paciente pero firme, insistiendo en que Owen superara la incomodidad sin llegar al dolor real. Para la tercera semana, Owen podía moverse sin ser consciente de sus lesiones. Las tardes eran para Pip. El joven dragón se había encargado de educar a Owen sobre la cultura Salvi, arrastrándolo por los asentamientos montañosos y explicándole todo con gran detalle. Owen aprendió que los Salvani construían sus ciudades dentro de las montañas porque sus antepasados habían sido cavernícolas. Aprendió que su lenguaje armonioso podía comunicarse a través de la roca sólida, lo que permitía conversaciones a grandes distancias. Aprendió que los niños Salvani permanecían con sus madres hasta su primer vuelo, generalmente alrededor de los 2 años en años humanos. Mi madre murió en la evacuación, dijo Pip una tarde. Su parloteo habitual se está calmando. Se sentaron en una cornisa con vista a la caverna principal del asentamiento, observando a Vanny deslizarse entre los niveles. Ella me llevó al barco de transporte, pero regresó por otros. El reactor se volvió crítico antes de que ella pudiera besarse. Owen sintió que se le apretaba el pecho. Lo siento. El ala de Pip, que todavía se recuperaba pero mejoraba día a día, rozó el hombro de Owen. La evacuación fue un caos. Nadie se dio cuenta de que me quedé atrás hasta que los barcos llegaron a la zona segura. Para entonces, Azebail estaba en cuarentena. Pensaron que había muerto con los otros que no lograron salir. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese edificio? Durante meses, quizás 5. Perdí la cuenta. Encontré un suministro de efectivo que me mantuvo alimentado, pero me descuidé cerca del final. No vi el daño estructural antes de que cayera el techo. Pip miró a Owen con esos grandes ojos color ámbar. Pensé que eso era todo. Pensé que simplemente me desvanecería solo en la oscuridad. Pero no lo hiciste, dijo Owen con firmeza. Estás aquí. Estás a salvo. Gracias a ti. Los armónicos de Pips tenían un peso que el joven dragón parecía demasiado pequeño para sostener. No me conocías. No sabías si era importante o solo una cría cualquiera. Actuaste de todos modos. Ruth los encontró esa noche. Su expresión seria. El consejo quiere verte. Vosotros dos. Ya es hora.
El Consejo de las Cornisas se reunió en la cámara más profunda del asentamiento de la montaña. El espacio era enorme, tallado en piedra natural y pulido a lo largo de generaciones. Cientos de salvi llenaban la cámara, dispuestos en repisas que ascendían en espiral por las paredes. Un silencio absoluto recibió a Owen y Pip cuando entraron. Graned se encontraba en el centro de la cámara, flanqueado por otros 6 ancianos. Sus escamas varían del gris oscuro al plateado, lo que los distingue como los miembros más antiguos del asentamiento. Los dispositivos de traducción se han instalado de antemano, lo que permite que las palabras del consejo lleguen a Owen con claridad. Owen Briggs. Graned comenzó, sus armónicos resonando a través de la cámara. Te hemos convocado aquí para ofrecerte algo que nunca se le ha dado a un extraño de nuestra especie. El Consejo ha debatido este asunto a fondo. Somos unánimes en nuestra decisión. Owen se movió nervioso. Pip presionó su pierna, ofreciéndole apoyo silencioso. En la cultura Salvani, continuó Graned, las palabras son viento. No cuesta nada decirlas y menos olvidarlas. Lo que importa es la acción, en particular la acción presenciada por otros. Construimos nuestra sociedad sobre la base de los hechos y las obligaciones que éstos generan. Luego habló otro anciano, con sus escamas de color azul pálido. Cuando un Salvani arriesga su vida por otro, se crea un vínculo. El ahorrado le debe dinero al ahorrador. Sí, pero lo más importante es que todos los que presencian el acto reconocen el vínculo. Se convierte en parte de nuestros registros de parentesco escritos en nuestra historia. Un tercer anciano añadió, te lanzaste ante la muerte para salvar a nuestros jóvenes. Decenas de personas fueron testigos de ello a través de los sistemas de seguridad que aún funcionaban en el centro de investigación. Tu sacrificio fue absoluto, sin esperar nada, sin pedir nada a cambio. Graned se acercó a Owen. En nuestra cultura, un acto de este tipo hacia un menor cuyo padre ha fallecido crea un vínculo específico. Ya sea que hayas entendido esto o no, ya sea que lo hayas querido o no, asumiste la responsabilidad de la vida del joven Pip cuando lo protegiste con tu propio cuerpo. A Owen se le encogió el estómago. No quise afirmar nada. Simplemente no pude verlo morir. Lo sabemos, dijo Graned, y su tono transmitía algo parecido a aprobación. Esto es lo que hace que esto no tenga precedentes. Actuaste desde el instinto, desde una compasión que no requería ningún marco cultural ni expectativa de reciprocidad. Esto ha creado un dilema para el Consejo. El anciano de color azul pálido habló de nuevo. No podemos ignorar el sacrificio presenciado. Toda nuestra sociedad se basa en honrar esos vínculos. Pero tú no eres Salvi. No formas parte de nuestros registros de parentesco. No tenemos ningún marco para incorporar a un extraño a nuestras prácticas culturales más profundas. Hasta ahora, dijo Graned, el Consejo te ofrece una opción. Owen Briggs, le ofrecemos reconocimiento formal como tutor de Pips dentro de los registros de parentesco de Salvi. Serías reconocido como aquel que lo salvó, aquel que tomó el lugar de su madre en el momento de mayor necesidad. Estarías ligado a él, y él a ti, con todas las responsabilidades y honores que tal vínculo implica. Owen miró a Pip, quien lo miraba con una esperanza tan desnuda que dolía verlo. ¿Qué significa eso realmente? En términos prácticos, Ruth tradujo la pregunta, aunque Owen sospechaba que ella ya sabía la respuesta. La respuesta de Graned fue mesurada y clara. Significa que te vuelves responsable del bienestar de Pip hasta que alcance la madurez. Significa que el acuerdo reconoce su autoridad en asuntos que le conciernen. Esto significa que cada Salanei que presenció tu sacrificio y cada Salvani que se entere de él a través de nuestros registros te considerarán obligado por honor a este niño. Y eso significa que el anciano azul pálido agregó que nos hacemos responsables de ti también. El vínculo fluye en ambas direcciones. Tu bienestar se convierte en nuestra preocupación. Tus necesidades se convierten en nuestra obligación. No seríais Salvi, pero seríais parientes. El peso del mismo cayó sobre Owen como algo físico.
No se trataba de un título honorífico ni de un gesto simbólico. Le estaban ofreciendo un lugar genuino en su sociedad, con obligaciones y expectativas reales. Él apenas entendió. ¿Qué pasa si digo que no? Owen preguntó en voz baja que los armónicos del granito no conllevaban ningún juicio. Entonces lo entenderíamos. La cultura humana tal vez no permita tales vínculos entre especies. Honraremos su elección y no le guardaremos ningún rencor. Pip quedaría cubierto por el acuerdo tal como lo ha estado desde la muerte de su madre. Owen miró a Pip nuevamente. Los ojos del joven dragón estaban húmedos, aunque se comportaba con una dignidad que superaba su edad, esperando que Owen decidiera su futuro, tal como había esperado en ese edificio derrumbado, esperando que alguien se preocupara lo suficiente como para ayudar. ¿Puedo tener tiempo para pensarlo? Owen preguntó. El puesto de comercio humano en la superficie de Asville se sentía estrecho después de semanas en los asentamientos de las montañas Albany. Ruth le había dado a Owen su habitación libre, una habitación tipo caja con un catre, un escritorio y una ventana que daba a las ruinas de la colonia muerta. Ahora estaba sentado junto a esa ventana, mirando la puesta del sol sobre calles vacías y casas abandonadas. Ruth le trajo café de verdad, que debió haberle costado muchos créditos. Ella se sentó frente a él, esperando pacientemente mientras él organizaba sus pensamientos. ¿Qué sabe sobre los vínculos de parentesco Salvi? Owen preguntó finalmente. Ruth bebió su propio café, considerando que no tanto como debería, probablemente comercie con ellos, pero esa es una interacción superficial. Mantienen sus asuntos culturales más profundos bastante privados. Lo que sí sé es que se toman los bonos en serio. Cuando un Salvi hace una promesa o acepta una obligación, la cumple. No es como los humanos, que podemos echarnos atrás si las cosas se complican. Para ellos, los compromisos de testimonio son absolutos. Entonces, si acepto este rol de guardián con Pip, estoy encerrado. No podré cambiar de opinión más tarde. Más o menos. Ruth se inclinó hacia adelante. Pero aquí está el punto. Por lo que tengo entendido, están encerrados en dos. No solo asumirías la responsabilidad de Pip. Ellos asumirían la responsabilidad por usted. Comida, refugio, protección, apoyo. Sea lo que sea que necesites, el asentamiento te lo proporciona. Es una obligación mutua, no una servidumbre. Owen pensó en eso. Para mí parece un buen trato. Entonces cuento con el respaldo de toda una civilización. Y lo único que tengo que hacer es cuidar a un niño que ya me gusta. Es más complicado que eso, dijo Ruth cuidadosamente. Estarías ateniéndote a costumbres extrañas que podrían entrar en conflicto con la ley humana. ¿Qué pasa si las autoridades de la Tierra deciden que te necesitan para algo? ¿Qué pasa si los Albany te piden que cumplas alguna obligación que no entiendes? Estarías intentando existir en dos sistemas culturales diferentes al mismo tiempo. ¿Es eso imposible? Ruth sonrió levemente. Pero no es difícil. He visto a traidores intentar convertirse en nativos con varias especies, así que consíguelo. Otros terminan no perteneciendo a ningún lugar, sin encajar adecuadamente en ninguna de las dos culturas. Tienes que ser flexible y fuerte para caminar por esa línea. Owen se quedó mirando las ruinas. Envié mensajes a la Tierra, a mi familia, a la compañía de salvamento, a algunas oficinas del gobierno que Ruth dijo que debía notificar. Pensé que al menos debería contarle a la gente lo que está pasando. ¿Ya has recibido alguna respuesta? Algunos. Mi hermana piensa que es increíble. Siempre le ha interesado la xenobiología. Le encanta la idea de estructuras familiares extraterrestres humanas. A mi papá le preocupa que me esté metiendo en algo que me supera. Los abogados de la empresa de salvamento están tratando de averiguar si esto afecta mi contrato de trabajo. Owen se rió sin mucho humor. Los tipos del gobierno simplemente están confundidos. Siguen preguntando si necesito extracción. ¿Tú? Owen no respondió de inmediato. Pensó en la cara de Pip cuando el consejo hizo su oferta.
Pensó en esos 4 meses que el niño pasó solo en la oscuridad, pensando que a nadie le importaba lo suficiente como para buscarlo. Pensó en su propio instinto en ese edificio derrumbado, la ausencia de vacilación cuando se lanzó frente a esa descarga de plasma. Cuando tenía 10 años, Owen dijo en voz baja: encontré pajaritos que se cayeron del nido durante una tormenta. 3 de ellos apenas tenían plumas. Mi abuela dijo que probablemente no sobrevivirían. Que la naturaleza a veces era cruel. Los habría dejado morir, pero yo no podía. Los mantuve calientes, los alimenté con una lata de Aeroper cada 2 horas. 2 sobrevivieron, crecieron y finalmente se fueron volando. ¿A qué te refieres? Siempre he sido así. Si veo algo sufriendo, tengo que intentar ayudar. No puedo pasar de largo. La abuela solía decir que yo era demasiado blando para el mundo, que me lastimaría intentando salvar cosas que no se podían salvar. Owen miró a Ruth. Tenía razón sobre lo de lastimarme. Tengo cicatrices por ayudar a animales heridos, por sacar a gente de situaciones peligrosas, por una docena de decisiones estúpidas en las que actué sin pensar. Pero sigo aquí. Y de las cosas que intenté salvar, la mayoría lo lograron porque a alguien le importó. Ruth asintió lentamente. Vas a aceptarlo, ¿verdad? Probablemente. Pero quiero entender qué. Voy a empezar. Comprender de verdad, no solo a grandes rasgos. Pasaron los 2 días siguientes investigando. Ruth contactó a otros comerciantes que trabajaban con los Albani, académicos que estudiaban su cultura e incluso a un antropólogo humano que había vivido 5 años en los asentamientos. Owen lo absorbió todo, creando una imagen más clara de lo que realmente significaba el parentesco Salvani. Aprendió que los vínculos de tutoría no eran propiedad. Pip no sería su propiedad ni su sirviente. En cambio, Owen tendría autoridad en asuntos que afectaran su bienestar y desarrollo, su educación, sus decisiones de salud y sus decisiones vitales importantes. Sin embargo, Pip conservaría su autonomía y podría impugnar las decisiones de Owen ante la comunidad si lo consideraba necesario. Aprendió que el vínculo creaba obligaciones recíprocas. Si Pip necesitaba algo, se esperaba que Owen se lo proporcionara o encontrara a alguien que pudiera. Pero, igualmente, si Owen necesitaba algo, Pip y el asentamiento estaban obligados a ayudar. Ninguna de las partes podía simplemente abandonar a la otra cuando las cosas se volvían inoportunas. Aprendió que Saul Bani se tomaba tan en serio los vínculos de testigos que romper uno se consideraba peor que un asesinato. Un asesino podría tener razones, podría estar actuando por locura pasajera o en defensa propia. Alguien que rompió un vínculo de testigo estaba eligiendo conscientemente la deshonra, rechazando los cimientos de la sociedad Salvani. Al tercer día, Pip llegó al puesto comercial. Ruth debió haberle dicho dónde se alojaba Owen. El joven dragón parecía nervioso, su cola se movía de una manera que Owen había aprendido que significaba ansiedad. No tienes que decir que sí, dijo Pip sin preámbulos. Sé que el consejo lo hizo parecer importante, pero estaré bien de todas formas. El asentamiento se hace cargo de los huérfanos. No estaré solo. Owen le hizo un gesto a Pip para que se sentara. El dragón se acomodó sobre sus rodillas, con las alas pegadas al cuerpo. Viniste hasta aquí para decirme que no quería que te sintieras atrapado. Lo que hiciste en el centro de investigación fue suficiente. Me devolviste la vida. No puedo pedir más que eso. ¿Qué pasa si quiero dar más? La cabeza de Pips se inclinó, confundido. ¿Por qué lo harías? Honestamente, porque alejarme de ti ahora se siente mal. No recibí esa explosión para que pudieras sobrevivir solo. Lo hice para que pudieras tener una vida real con personas que se preocupan por ti, que estarán ahí cuando los necesites. Owen se inclinó hacia adelante. Me gustas, chico. Eres inteligente y divertido, y me muestras cosas sobre tu cultura que de otra manera nunca habría entendido. Estas últimas semanas, siguiéndote por los asentamientos, aprendiendo de ti. Eso ha sido bueno. No quiero parar.
Los armónicos de Pips transmitían algo que sonaba como esperanza mezclada con incredulidad. ¿Quieres ser mi guardián? Realmente lo quiero, no solo porque el consejo lo ofreció. Sí, dijo Owen, sorprendiéndose a sí mismo por lo seguro que se sentía. Ed, muñeca, todavía te haré un montón de preguntas y probablemente cometeré errores porque no entiendo del todo la cultura Salvani, pero quiero intentarlo si tienes paciencia conmigo. El joven dragón se lanzó hacia Owen, envolviéndolo con alas y forlimbs en lo que era inconfundiblemente un abrazo. Owen le devolvió el abrazo con cuidado, teniendo en cuenta que el ala de Pip aún se estaba curando. Se quedaron así por un largo momento. Cuando Pip finalmente se apartó, sus ojos color ámbar brillaban. Te enseñaré todo, cada costumbre, cada tradición, cada detalle. Serás el guardián humano más educado en la historia de Salvi. Owen se rió. Probablemente soy el único guardián humano en la historia de Salvi. Entonces tú también serás el mejor, afirmó Pip con absoluta confianza. Esa noche, Owen envió un último mensaje a la Tierra. Lo mantuvo simple, explicó su decisión y pidió a su familia que confiaran en que él sabía lo que estaba haciendo. Les dijo que los visitaría cuando pudiera, que no abandonaría su vida humana, solo la ampliaría para incluir también a otra familia. Luego se puso en contacto con Ruth y le pidió que informara al consejo. Estaba dispuesto a aceptar su oferta. Estaba listo para convertirse en el guardián de Pips, para unirse a los registros de parentesco Salvani, para vincularse a una cultura que apenas entendía pero que respetaba profundamente. Estaba listo para honrar lo que había comenzado cuando se arrojó frente a esa descarga de plasma. Ruth sonrió cuando él le dijo, «Eres increíblemente valiente o increíblemente estúpida. Pueden ser ambas cosas». Owen preguntó, «¿Contigo?» «Probablemente». La ceremonia tuvo lugar 7 días después, dándole tiempo a los Salvi para prepararse y a los Owen para ponerse debidamente nerviosos. Graneth había explicado el proceso a través de la traducción de Ruth, pero comprender intelectualmente y experimentar emocionalmente eran cosas diferentes. Owen estaría adentrándose en algo que nunca se había hecho antes, creando un precedente que podría afectar las sanas relaciones humanas durante generaciones. Ruth lo ayudó a prepararse, insistiendo en que usara ropa limpia y que se peinara el cabello por una vez. Estás a punto de formar parte de su registro histórico. Intenta no parecer que acabas de salir de un montón de chatarra. La cámara ceremonial era el lugar más profundo del asentamiento en la montaña, tallada en piedras tan antiguas que eran anteriores a la era de las ferias espaciales de Salvanis. Patrones bioluminiscentes cubrían cada superficie, pulsando en ritmos que Owen comenzaba a reconocer como significativos. Cientos de Salvani llenaron el espacio. Representantes de asentamientos de todo el planeta. La noticia se había extendido rápidamente. Pip esperaba en el centro de la cámara, luciendo diminuto y nervioso. Cuando Owen entró, todo el cuerpo del joven dragón se relajó con visible alivio. Se quedaron juntos frente a los ancianos del consejo que formaban un semicírculo delante de ellos. Graneth habló primero y sus armónicos se transmitieron por toda la cámara con perfecta claridad. Los dispositivos de traducción reprodujeron sus palabras para beneficio de Owen, pero de alguna manera Owen sintió que entendía los armónicos en algún nivel más profundo que el lenguaje. Nos reunimos para presenciar un vínculo nunca antes registrado en nuestros registros de parentesco. Owen Briggs, humano de la Tierra, actuó para preservar la vida de Pip, niño huérfano de nuestro pueblo. Su sacrificio fue absoluto, presenciado por muchos, sin pedir nada a cambio. Hoy, reconocemos formalmente este vínculo, otorgándole a Owen un lugar en nuestros registros como guardián y protector. El anciano de color azul pálido dio un paso adelante, llevando un pequeño recipiente de cristalina. Dentro, Owen pudo ver lo que parecía ámbar, perfectamente claro y ligeramente luminoso. El ritual de unión requiere intercambio. De Pip, una balanza entregada libremente, que representa su confianza y aceptación. De Owen, sangre donada libremente,
que representa el compromiso y la vida compartida. Pip se acercó primero al contenedor. Con sorprendente somnolencia, el joven dragón extendió su pata delantera soltando una única escama justo por encima de su muñeca. La escala brillaba de un color verde azulado bajo la luz de la cámara. Pip lo colocó cuidadosamente en el ámbar. Es el turno de Dot Oben. El anciano le entregó una pequeña espada claramente diseñada para este propósito. Oben lo presionó contra su pulgar, extrayendo una sola gota de sangre que cayó en el recipiente al lado de la balanza de Pip. En el momento en que la sangre de Oben tocó el ámbar, sucedió algo inesperado. La sustancia comenzó a brillar, más brillante que los patrones bioluminiscentes que los rodeaban. La luz aumentó de intensidad, pasando de un azul suave a un blanco brillante. Frecuencias armónicas llenaron la cámara, resonando a través de la piedra y el hueso por igual. Los Salvi reaccionaron inmediatamente. Las alas se abrieron de golpe por la sorpresa. Armónicos de choque y una onda expansiva recorrieron a los testigos reunidos. Los ojos de Granet se abrieron y su compostura habitual se quebró. El resplandor finalmente desapareció, dejando el cristal ámbar pulsando con una luz suave. Granet se acercó lentamente al contenedor, estudiándolo con evidente asombro. Intercambió armónicos rápidos con los otros ancianos, demasiado rápidos y complejos para que los dispositivos de traducción lo siguieran. Cuando Granet finalmente se volvió hacia Oben, su expresión tenía algo cercano a la reverencia. En toda nuestra historia registrada, el cristal de enlace nunca ha respondido con tanta fuerza. La luz indica profundidad del compromiso y fuerza del vínculo. Lo que acabamos de presenciar rivaliza con los vínculos entre padres e hijos. Las conexiones más profundas que conoce nuestra gente. Oben miró el cristal brillante y luego a Pip. ¿Eso es bueno o malo? La anciana de color azul pálido respondió. Sus armónicos transmitían asombro. Significa que el vínculo que sientes hacia Pip no es una obligación ni un deber. Es un parentesco genuino reconocido a un nivel fundamental. Tu cuerpo, tu propia biología, reconoce esta conexión. Ruth, traduciendo desde el borde de la cámara, añadió su propia interpretación. Creo que lo que están diciendo es que no debes simplemente aceptar la responsabilidad por Pip. Realmente te preocupas por él como un padre cuida a su hijo. El cristal está leyendo eso de alguna manera. Pip miró a Oben con esos grandes ojos color ámbar, ahora ligeramente húmedos. Oben puso una mano sobre el hombro del joven dragón. Por supuesto que me preocupo por él. Ese es el punto. Pero no se supone que los humanos establezcan vínculos con otras especies a esta profundidad. Otro anciano dijo, sus armónicos transmitían fascinación. Supusimos que su capacidad de parentesco se limitaría a personas de su misma especie. Esto sugiere lo contrario. Granet levantó con cuidado el cristal brillante, sosteniéndolo para que todos lo vieran. Hoy hemos aprendido algo profundo. Los humanos poseen la capacidad de formar verdaderos lazos de parentesco a través de las barreras de las especies. Esto es extraordinariamente raro en la galaxia. La mayoría de las especies pueden cooperar con otras, incluso sentir afecto, pero vincularse a nivel biológico, hacer que el propio cuerpo reconozca a otra especie como pariente, eso es precioso. La ceremonia continuó con más formalidad. El cristal fue sellado y colocado en el archivo de parentesco, una enorme cámara donde miles de cristales similares representaban vínculos que abarcaban siglos. Oben y Pip fueron guiados a través de una serie de respuestas rituales presenciadas por todos los presentes. A pesar de todo, Oben sintió el peso de lo que se había comprometido a hacer, colocándose sobre él como una capa. Pero cuando miró a Pip y vio la alegría y seguridad en la expresión del joven dragón, Oben supo que había tomado la decisión correcta. La celebración posterior fue diferente a todo lo que Oben había experimentado antes. Las celebraciones de Salvani incluían música creada a través de cuentas de alas armonizadas. Decenas de dragones trabajando en perfecta coordinación para producir melodías complejas. La comida provenía de múltiples mundos,
platos que los asentamientos habían recolectado durante sus siglos de feria espacial. Las historias se compartieron a través de recuerdos proyectados, una tecnología que permitió a los grupos experimentar juntos momentos recordados. Owen se encontró parado en el recuerdo de alguien de Azebail antes de la evacuación, viendo la colonia como había sido en su apogeo. Humanos y Salvie trabajando codo con codo, construyendo algo hermoso juntos. Luego el recuerdo cambió a la evacuación, al caos y al terror cuando el reactor falló. Vio a la madre de Pip subiendo a su hijo a un transporte y luego regresando a las instalaciones. Sintió su determinación, su compromiso absoluto de salvar a otros, incluso cuando la muerte se acercaba. Cuando el recuerdo terminó, Owen tenía lágrimas en su rostro. Pip se apretó contra su costado, compartiendo el dolor. «Le habrías gustado», dijo Pip en voz baja. Ella siempre decía que las mejores personas eran las que actuaban sin pensar cuando alguien necesitaba ayuda. Otros Salvi se acercaron a lo largo de la noche, se presentaron y ofrecieron un reconocimiento formal del vínculo. Owen intentó recordar nombres y cargos, sabiendo que olvidaría la mayoría por la mañana, pero apreciaba el esfuerzo y la forma en que toda la comunidad trabajaba para hacerle sentir incluido. Cerca del final de la celebración, Graneth llevó a Owen a un lado. La expresión de los ancianos volvió a ser seria y el asombro por la ceremonia fue reemplazado por una reflexión pensativa. «Lo que has hecho hoy va más allá de Pip», Graneth dijo, «todos los Albani que presenciaron la unión. Todos los que vieron la respuesta de Crystal ahora comprenden algo nuevo sobre los humanos. Nos han demostrado que su capacidad de compasión va más allá de su propia especie. Que pueden formar vínculos genuinos con quienes son fundamentalmente diferentes a ustedes. ¿Es eso importante? Profundamente así. La galaxia tiene muchas especies que cooperan por necesidad o beneficio mutuo. Son pocos los que pueden unirse verdaderamente, aceptándose unos a otros como parientes en lugar de aliados. Habéis demostrado que los seres humanos poseemos esta rara capacidad. Otras especies lo notarán. Owen pensó en eso. Solo quería ayudar a un niño que estaba en problemas. Los armónicos del granito tenían algo que podría haber sido divertido. Sí. Y ese simple deseo ha creado ondas que se extenderán mucho más allá de este momento. Has cambiado la forma en que los Albani ven a los humanos. Ese cambio se extenderá a otros. Pip los encontró. Luego, apartó a Owen para presentarle a más miembros del asentamiento. Mientras Owen era arrastrado de nuevo a la celebración, sorprendió a Ruth observando desde el otro lado de la cámara. Ella levantó su taza de café en señal de saludo. Una sonrisa en su cara. Owen levantó su propia taza en respuesta. Luego dejó que Pip lo guiara hacia el siguiente grupo de Salvi que esperaban para conocerlo. Ahora era parte de algo más grande, conectado a una civilización entera a través del sacrificio como testigo y el cuidado genuino. El camino por delante sería complicado. Cometería errores, tropezaría con malentendidos culturales y lucharía por equilibrar su naturaleza humana con las expectativas salvadoras. Pero no estaría solo. Pip estaría allí enseñando y apoyando. El asentamiento estaría allí, obligado por el honor a ayudarlo a tener éxito. Y en algún lugar profundo del archivo de parentesco, un cristal brillaba con un brillo sin precedentes, registrando para toda la historia de Salvi, el momento en que un humano aprendió lo que significaba ser verdaderamente visto. 6 meses pasaron como agua entre los dedos. Owen regresó al trabajo de salvamento, pero todo había cambiado. Su tripulación ahora incluía a 3 jóvenes Albani que se habían ofrecido como voluntarios para trabajar con él, expresando su interés en aprender técnicas de salvamento humano. La verdadera razón por la que Owen sospechaba era que el asentamiento quería vigilarlo, asegurándose de que sus nuevos guardianes estuvieran a salvo, lo cual no le importaba. Los miembros de la tripulación de Salvani eran trabajadores fenomenales. Su conciencia espacial les permite navegar por estructuras inestables con confianza. Su fuerza hizo que mover escombros fuera trivial. Lo que al antiguo equipo de Owen le llevaba semanas, ahora le tomaba días.
Las operaciones de salvamento que parecían imposibles se convirtieron simplemente en difíciles. Pip había crecido sustancialmente. El joven dragón ahora era casi tan alto como Owen a la altura de los hombros. Su envergadura ya es impresionante, aunque todavía no alcanza el tamaño adulto. Su ala rota se había curado perfectamente, sin dejar rastro de la lesión que lo había unido a Owen. Pip insistió en unirse a las operaciones de salvamento siempre que fuera posible, alegando que necesitaba entender cómo sus guardianes pasaban sus días. El cambio real fue más difícil de cuantificar. Owen se encontró pensando en términos de las necesidades de los asentamientos en lugar de solo en las suyas propias. Cuando encontró material valioso rescatado, consideró si los Albani podrían usarlo antes de venderlo a comerciantes externos. Al planificar los trabajos, tuvo en cuenta el tiempo para visitar los asentamientos de montaña entre operaciones. Su vida se había ampliado para incluir un segundo hogar, una segunda familia. Ruth tenía razón sobre las complicaciones. Las autoridades de la Tierra todavía estaban confundidas sobre el estatus legal de Owen. ¿Era un empleado que por casualidad tenía dependencia alienígena? ¿Un enlace cultural? ¿Algo completamente nuevo? Varias oficinas gubernamentales le enviaron formularios que no se ajustaban exactamente a su situación. De todos modos los completó, haciendo lo mejor que pudo para explicar lo inexplicable. Su familia humana se había adaptado mejor de lo esperado. Su hermana le enviaba mensajes periódicamente, fascinada por cada detalle de la cultura Salvani. Su padre se había animado a aceptar la situación después de que Owen realizó una videollamada con Pip presente. Ver el evidente afecto del joven dragón por Owen había aliviado sus preocupaciones. Siempre traías perros callejeros a casa, había dicho su padre con resignación y amor. La mañana en que llegó la transmisión, Owen estaba inspeccionando una estación de tránsito derrumbada con su tripulación de especies mixtas. Su comunicador sonó con una bandera de prioridad, del tipo reservado para emergencias. El rostro de Ruth apareció en la pantalla, con expresión sombría. Owen, tenemos una situación. El mensaje llegó desde una estación llamada Farpoint, en el brazo terciario. Tienen a un investigador humano atrapado en una mina de cristal derrumbada. Las especies locales se llaman a sí mismas fragmentos y te están pidiendo específicamente lo que buscas. A Owen se le encogió el estómago. ¿Por qué yo? Porque escucharon lo que hiciste por Pip. En ciertos círculos la noticia se difunde rápidamente. Quieren a alguien que corra hacia el peligro por extraños según su mensaje. Creen que un humano podría estar lo suficientemente loco como para intentar este rescate. Owen cerró los ojos. Sabía que algo así podría pasar, pero esperaba que hubiera más tiempo. ¿Qué tan malo es? El investigador estaba estudiando formaciones cristalinas cuando un evento sísmico provocó un colapso. Están vivos pero atrapados bajo estructuras extremadamente inestables. Los fragmentos están hechos de silicio y son demasiado frágiles para navegar con seguridad entre los escombros. Necesitan a alguien con la flexibilidad humana y un enfoque resolutivo. Es una tarea difícil. Por eso te pidieron. Ruth hizo una pausa. Owen, no tienes que hacer esto. Nadie espera que te conviertas en el respondedor de emergencia de la galaxia. Antes de que Owen pudiera responder, la voz de Pip lo interrumpió detrás de él. Deberíamos ayudar. Alguien necesita ayuda. Entonces se les ayudó. Owen se giró y encontró a Pip y a los 3 miembros de la tripulación de Salvani observándolo con idénticas expresiones de determinación. El joven dragón dio un paso adelante, con las alas parcialmente abiertas en un gesto que Owen había aprendido que significaba intenciones serias. Me enseñaste que las acciones importan más que las palabras, dijo Pip. Me demostraste que ayudar a los demás no se trata de lo que recibes a cambio. Si alguien está atrapado y asustado, le ayudamos. Eso es lo que hace la familia. Owen miró a su tripulación, tanto humanos como Salvi. Todos asintieron. Incluso los humanos que inicialmente se habían mostrado escépticos acerca de trabajar con extraterrestres ahora mostraron total solidaridad.
Está bien, le dijo Owen a Ruth. Dile que vamos. Pero voy a necesitar esquemas detallados del lugar del colapso y alguien que pueda informarme sobre la fisiología de los fragmentos. Quiero saber exactamente en qué nos estamos metiendo. El viaje a Farpoint duró 2 semanas. Owen pasó el tiempo estudiando todo lo que pudo sobre los fragmentos y su mundo natal. Las especies basadas en silicio eran fascinantes. Sus cuerpos estaban compuestos de estructuras cristalinas interconectadas que les permitían comunicarse a través de la refracción de la luz. Eran ingenieros brillantes, pero físicamente frágiles, incapaces de soportar el tipo de estrés que las especies basadas en el carbono daban por sentado. El investigador atrapado se llamaba Prism, un simiólogo humano que había estado trabajando con los fragmentos durante 3 años. El colapso los había atrapado bajo una formación de cristales inestables que podrían romperse en cualquier momento. Cualquier intento de rescate corría el riesgo de derrumbar toda la cámara. Cuando llegaron a Farpoint, una delegación de fragmentos los recibió. Su líder, un ser cuyo nombre se traducía aproximadamente como claridad, refractaba la luz en patrones que los dispositivos de traducción representaban como un agradecido alivio. Hemos oído hablar del humano que protegió al niño Salvi. Esperamos que podáis comprender lo que no podemos hacer nosotros mismos. Nuestro amigo investigador está atrapado y nos falta la resistencia física para intentar la extracción de forma segura. Owen estudió los esquemas con Pip y su equipo. La situación era peor de lo que había imaginado. Los cristales que sostenían el prisma eran enormes y habían crecido a lo largo de siglos hasta formar formaciones que no se podían mover fácilmente. Peor aún, los sensores sísmicos mostraron una inestabilidad continua. Otro terremoto podría ocurrir en cualquier momento. Necesitamos entrar ligeros y rápidos. Owen dijo, equipo pequeño, equipo mínimo. Si logramos estabilizar el área inmediata alrededor de Prism, podremos rescatarlos antes de otro colapso. Pip se ofreció voluntariamente inmediatamente. Soy lo suficientemente pequeño para pasar por espacios reducidos y lo suficientemente fuerte para ayudar a levantar escombros. Voy contigo, Granito, que había insistido en acompañar la misión de rescate, dio un paso al frente. No arriesgaré al joven innecesariamente. Esto es peligroso incluso para los estándares humanos. Es exactamente por eso que debería irme, argumentó Pip. Owen correrá riesgos para salvar al investigador. Alguien debe asegurarse de que no haga nada demasiado estúpido. Eso es lo que hace la familia. Los armónicos del Granito llevaban resignación. La cría habla muy bien la verdad, pero ambos eran arneses de seguridad y mantenían una comunicación constante. El descenso a la mina derrumbada puso a prueba todas las habilidades que Owen había desarrollado durante su carrera de salvamento. Las formaciones cristalinas crearon un laberinto de bordes afilados y una distribución de peso inestable. Un paso en falso podría desencadenar una cascada que los enterraría a todos. Pip resultó invaluable. La conciencia espacial del joven dragón le permitió recorrer caminos que Owen habría pasado por alto. Su fuerza les permitía apuntalar formaciones inestables mientras trabajaban. Juntos, se movieron a través del lugar del derrumbe con cuidadosa precisión. Encontraron a Prisma 2 horas después del inicio del operativo. El investigador estaba consciente pero claramente sentía dolor. Una pierna atrapada bajo una formación cristalina que había crecido a través de sí misma. Los ojos de la persona se abrieron cuando vio a Owen y Pip. En realidad viniste, decía el fragmento que te pidieron, pero no pensé que alguien estuviera lo suficientemente loco como para intentar esto. La locura parece ser mi especialidad, dijo Owen, mientras examinaba el prisma de fijación de la formación. ¿Cómo está tu pierna? Probablemente esté roto, pero todavía puedo sentirlo, así que eso es algo. Owen y Pip trabajaron juntos utilizando técnicas que habían desarrollado durante meses de operaciones de salvamento. Pip reforzó la formación superior mientras Owen cortaba cuidadosamente el cristal con herramientas de precisión. Cada pocos minutos hacían una pausa para escuchar si había señales de un mayor colapso. Finalmente,
Afortunadamente, la última pieza cedió. Owen liberó a Prism mientras Pip mantenía presión sobre la formación inestable sobre ellos. Se movieron tan rápido como las heridas de Prism lo permitieron, volviendo sobre sus pasos a través del laberinto de cristal. El segundo sismo se produjo cuando estaban a 50 metros de la salida. La cámara entera se estremeció y las formaciones de cristal se rompieron en cascada. Owen agarró a Prism y corrió, confiando en que Pip mantendría el ritmo. Detrás de ellos, toneladas de escombros cristalinos colapsaron hacia adentro, llenando el espacio que acababan de desocupar. Salieron a la superficie mientras la entrada de la mina se derrumbaba completamente detrás de ellos. Los médicos del fragmento se apresuraron a ayudar a Prism. Granite envolvió sus alas alrededor de Pip, comprobando si tenía alguna herida con evidente alivio. Owen se sentó en el suelo, respirando con dificultad. La adrenalina aún inundando su sistema había estado más cerca de lo que quería admitir. La claridad se acercaba. Su cuerpo cristalino refractaba el sol poniente en patrones de arco iris. Viniste cuando te lo pedimos. Os arriesgasteis por uno de los vuestros que trabajaba entre nosotros. Recordaremos esto. Prisma siendo cargado en un transporte médico que sale semanalmente. Owen, ¿puedo preguntarte algo? Seguro. ¿Todos los humanos actúan así? ¿Te encuentras con mentes colapsadas por extraños? Owen pensó en la pregunta de Granite hace 6 meses, sobre la fe de Pip de que ayudar a los demás era simplemente lo que hacía. Pensó en la fascinación de su hermana por los vínculos entre especies y en la resignada aceptación de su padre de que Owen siempre traería a casa animales callejeros. No todos los humanos, dijo Owen honestamente, pero muchos de nosotros lo hacemos, así que bien podría ser una cosa humana. Vemos a alguien en problemas y ayudamos. No es complicado. Durante las siguientes semanas, comenzaron a llegar mensajes de otras especies de diferentes civilizaciones preguntando sobre el establecimiento de programas formales de intercambio cultural con los humanos. Todos mencionaron lo mismo. Interés en el comportamiento de respuesta humana a emergencias en la forma en que los humanos parecen formar vínculos protectores con otras especies. A Ruth le pareció muy gracioso. Accidentalmente te convertiste en el embajador de la compasión humana en la galaxia. ¿Cómo se siente eso? Es extraño, admitió Owen. Acabo de ayudar a 2 personas que necesitaban ayuda. No quise hacer una declaración sobre la humanidad. Pero lo hiciste de todos modos, dijo Pip mientras se extendía en el suelo del aposento de Owen en el barco de salvamento. El joven dragón se había vuelto demasiado grande para abrazos casuales, pero todavía insistía en estar cerca siempre que fuera posible. Les mostraste de que son capaces los humanos, no a través de armas o tecnología, sino al elegir proteger a los demás. Owen miró los mensajes en su pantalla, solicitudes de especies de las que nunca había oído hablar, haciendo preguntas sobre la naturaleza humana y los valores culturales. De alguna manera, su decisión tomada en una fracción de segundo en una instalación de investigación derrumbada se había convertido en algo más grande que él mismo. ¿Sabes qué es gracioso? Owen dijo, hace 6 meses, solo era un trabajador de salvamento que intentaba conseguir suficientes créditos para quizás jubilarme anticipadamente. Ahora soy un salvardiano, y al parecer, una especie de embajador informal de la compasión humana. ¿Cómo sucedió esto? Los armónicos de Pips transmitían una cálida diversión. Recibiste una explosión de plasma por una cría de dragón y despertaste con un honor tácito. El resto simplemente siguió de forma natural. Owen se rió y extendió la mano para rascar la cresta sobre el ojo de Pip. El joven dragón se inclinó ante el contacto y sus alas se relajaron por completo. Fuera del ventanal, las estrellas giraban en su antigua danza. En algún lugar, las especies estaban hablando de los humanos de una manera nunca antes lo habían hecho. Discutiendo la capacidad humana para establecer vínculos entre especies, la voluntad humana de arriesgarse por los demás, la compasión humana que actúa antes de pensar. Todo porque un hombre vio a un niño en problemas y no pudo alejarse.
Owen pensó en su abuela y en su advertencia de que era demasiado blando para el mundo. Ella se había equivocado. Resultó que el mundo necesitaba personas que fueran amables en el sentido correcto. Quien podía mirar el sufrimiento y elegir actuar, quien podía formar vínculos a través de divisiones imposibles, que había encontrado su lugar, no a pesar de su instinto de ayudar, sino gracias a él. Y en el proceso había ganado una familia. Tanto el joven dragón que actualmente lo usa como almohada como toda la civilización que había presenciado su sacrificio y lo llamaba honor. El futuro traería más desafíos, más llamadas de ayuda, más oportunidades para demostrar que los humanos podían ser mejores que sus peores impulsos. Owen los recibiría cuando llegaran. Con Pip a su lado y el peso del sacrificio presenciado guiando sus decisiones, lo haría de nuevo. Él sabía afrontar el desafío, hacer el sacrificio, correr hacia el peligro cuando alguien necesitaba ayuda. Eso era simplemente lo que hacías cuando te importaba. Y Owen Briggs, guardián de dragones y embajador accidental, se preocupó más de lo que jamás hubiera creído posible.